Capítulo 118. Simulacro de combate conjunto. 4. El arrepentimiento en la vida de un guerrero es una deshonra. Vive sin remordimientos, aunque sea por un solo día, y enfréntate a cualquier enemigo con todas tus fuerzas, limpia y justamente. Un hombre de cuerpo robusto y hache bien afilada, capaz de cargar contra cualquier bestia, rugiendo ante el peligro. Él era Kordek, segundo del departamento de combate en cuarto año. Cabeza afeitada al ras y rostro cincelado, su enorme estructura y apariencia corpulenta eran imponentes. Resultaba difícil distinguir si era un estudiante o un veterano curtido en los campos de batalla. Kordek subió a la plataforma de duelo y se despojó de su camisa. Jajaja. ¿Tú eres ese mago algo célebre de tercer año, de la pandilla de debiluchos? Sí, era Ed. Sus músculos abultados atestiguaban años de entrenamiento riguroso. Aunque su hache no estaba afilada, era suficientemente formidable como arma contundente. No era de los que tomaban en serio las normas de seguridad durante las prácticas. Kordek era conocido por su desprecio a la contención, razón por la que nadie lo desafiaba. Era como un matón irracional. Frente a él, un mago rubio y silencioso, Ed Rottweiler, flexionaba sus muñecas y aflojaba su cuerpo. Kordek escrutó a los espectadores alrededor de la plataforma. Bastantes habían venido a presenciar su feroz estilo de combate. A Kordek le encantaba batirse en duelo, le daba una inmensa satisfacción. Bueno, mala suerte para ti. Emparejado con Kordek, hubiera sido mejor desafiar a un oponente moderadamente fuerte. También he oído los rumores sobre ti. Dicen que eres un fuerte contendiente, pero solo eres otro del departamento de magia de tercer año. Prepárate. Kordek no subestimaba fácilmente a sus oponentes. Eran solo palabras. Pero la emoción del duelo despertaba una excitación que no podía contener, como cuando cazaba animales salvajes, no podía mutilarlos o desgarrarlos, pero no se reprimía al enfrentarlos con todas sus fuerzas. Ja. Al acercarse la batalla, Kordek sintió su cuerpo arder. Un hache en cada mano, un temblor de emoción recorrió su agarre. Era la emoción de cortar el aire con un hache, anticipando la ferocidad del duelo inminente. La práctica de combate conjunta para terceros y cuartos años era marcadamente diferente a los cursos inferiores. Al entrar por primera vez a Sylvanie, las armas y la magia estaban limitadas para reducir la brecha entre las habilidades de los estudiantes. Se prohibían armas afiladas, se restringían muchas armas largas y no se permitía magia por encima del nivel intermedio. Sin embargo, los duelos de último año eran distintos. Si un estudiante no había desarrollado fuerza para cuarto año, era resultado de su propia pereza. La práctica de combate era una exhibición de poder sin restricciones. La protección bajo las reglas solo se extendía a los años inferiores. Mi cuerpo arde. Cajajajaja. El aire se llenó de la expectación de estudiantes ansiosos por observar las habilidades de combate de Kordek. ¿Listos ambos lados? Comiencen. Anunciado por el profesor supervisor, Kordek rugió su desafío. Cajajaja. Antes de empezar, asegúrate de entender. Mi nombre es Kordek Belbry. Nunca me contengo, ni siquiera en un duelo simulado. Si sientes terror reptando en tus huesos, sabe que aún no es tarde para retirarte. Van. Palabras desperdiciadas. Eso pensó Ed mientras apretaba su puño, imbuido de poder mágico. Incapaz de ser esquivado sin concentración, el hechizo explosión puntual impactó en el plexo solar de Kordek. Atragantándose con el humo que lo envolvía, una leona de su mismo tamaño cargó con un rugido. ¡Ca! Aunque Kordek había enfrentado muchas bestias, ninguna había aparecido tan repentinamente. Gritó y rodó por el suelo, forcejeando con la leona mientras intentaba morder su hombro. ¡Van! Magia elemental explosión. Un murciélago de fuego alzó el vuelo desde su regazo. Mientras forcejeaba con Reicia, había encontrado sigilosamente una abertura. Al disiparse el humo, Kordek yacía en el suelo, sometido, tosiendo intermitentemente. El murciélago de fuego y la leona se deslizaron de regreso al lado de Ed y se sentaron. Bien hecho. Habían transcurrido unos 5 segundos. Pareció más largo asegurarse de que el oponente no sufriera daños que asegurar la victoria. Un silencio atónito impregnó a los espectadores que vinieron a presenciar el combate de Kordek. El vestíbulo de la planta baja del edificio Glock ya estaba abarrotado por la alta asistencia de participantes de duelos. Abriéndome paso entre la multitud bulliciosa, finalmente logré salir del edificio. Entre los 3 edificios del consejo estudiantil, Glock era el más pequeño, pero se sentía congestionado con todos los duelistas de tercer y cuarto año reunidos. Desvié mi mirada hacia el edificio más grande del foro estudiantil, el edificio Nile. Probablemente, los estudiantes de segundo año, los protagonistas, se batían con los de primer año. Planeaba dirigirme al edificio Nile y observar el duelo de Taylor. Se permitía presenciar los duelos de otros estudiantes, y dada la popularidad de Taylor, muchos estarían mirando, sin notarme. Mi determinación era firme. Los eventos se estaban entrelazando. No es que pudiera quedarme preguntándome qué hacer. Cuando el flujo de las circunstancias comienza a desviarse, la única opción es adaptarse a su dirección alterada. Debo determinar con precisión qué se está torciendo y decidir cómo sobrevivir. Afortunadamente, no parecía haber desviaciones significativas que llamaran la atención. La práctica de combate conjunta procedía como yo sabía, suscitando sospechas por su fluidez. Mientras caminaba hacia el edificio Nile, ordené mis pensamientos repetidamente. A pesar de la contemplación, algo permanecía claro, la reacción de Edel. Lo sé.
El mensaje de advertencia impulsivo, vas a morir, no estaba destinado a ser tomado en serio. Sin embargo, Edel se fue con una respuesta que no anticipé. Inmediatamente después de llegar a Sylvanie, la santa y el arzobispo buscaron a Edel. Ella probablemente también lo sabía. Se dirigía hacia una muerte aparentemente segura al reunirse con ellos. ¿Pero por qué razón? No parecía haber una respuesta obvia. La narrativa de Edel y Clerice en el acto 3 de El espadachín fracasado de Sylvanie había sido criticada por sentirse aleatoria. La noticia abrupta de la muerte de Edel al final de la práctica de combate conjunta fue impactante, pero la historia posterior se sintió como piezas faltantes. La historia de Edel y Clerice se vio principalmente como un dispositivo narrativo para preparar la próxima misión de subyugación de Lucy. Considerando otras tramas de la serie, habría sido inusual dejar el arco de personajes tan prominentes tan abierto. Entre los jugadores, se especulaba ampliamente que debían existir elementos ocultos. Los jugadores nunca conocieron la historia completa detrás de la muerte de Edel, y después del acto 3, la psique y el comportamiento de la Santa Clerice cambiaron notablemente. Ciertamente, durante la práctica de combate conjunta, algo sucedió entre la Santa y Edel. Sin embargo, no surgieron pistas en toda la isla Akin, lo que llevó a los jugadores a conjeturar sobre un futuro spin-off. La historia vivida por Edel y Clerice está destinada a explorarse en un futuro spin-off. El vacío narrativo parecía intencional para un desarrollo adicional del escenario. Como la mayoría de los jugadores, esta teoría me confundió. Después de todo, ¿cómo podrían justificar un nuevo spin-off los eventos de unas pocas horas? La opinión común se inclinaba más hacia un elemento oculto dentro del escenario que pudiera desbloquear más contenido narrativo. A pesar de búsquedas exhaustivas, si había una característica oculta en algún lugar, permanecía esquiva. Finalmente, incluso al llegar a este punto crítico, no surgieron revelaciones. Quizás la teoría del spin-off era correcta después de todo. Al levantar la cabeza, el edificio Nile estaba cerca. Solo unas pocas horas, no meses, no días, meras horas. Los valores, comportamientos y patrones de pensamiento de las personas no cambian tan rápido. Y, sin embargo, no se había invertido completamente en esas pocas horas la mentalidad y acciones bondadosas de la Santa Clerice. No se había transformado en una santa de la duda, inflamada de venganza hacia el clero. Para los jugadores de entonces, el cambio drástico pareció demasiado abrupto. Incluso una narrativa lenta revelando la oscuridad de la iglesia habría sido preferible. El misterio de por qué se preparó tan repentinamente la transformación de Clerice persistía. ¿Qué es eso? ¿Qué? Estoy alucinando. De repente, hubo conmoción a mi alrededor. Perdido en mis pensamientos mientras caminaba, reaccioné lentamente, solo para encontrar estudiantes a mi alrededor mirando al cielo occidental conmocionados. ¿Qué demonios? Preguntándome por el alboroto, también miré hacia donde los estudiantes señalaban. Asterisco Kugun. Kugun, asterisco un terremoto fuera de tiempo, sacudía el eje de la tierra. La Santa Clerice estaba sentada en la sala VIP del edificio Trix. Con el Santo Papa y el arzobispo a punto de llegar, el plan era sentarse aquí primero para una discusión, seguida de un almuerzo con el director Obel. Luego recorrería los dormitorios estudiantiles, entablaría un diálogo sobre fe con estudiantes seleccionados y procedería a la plaza estudiantil, donde el Santo Papa planeaba administrar personalmente el bautismo a un estudiante representativo. La presidenta del consejo estudiantil, Tanger Roth Taylor, estaba programada para recibir el bautismo. Luego vendría un discurso sobre la historia y valores de la fe de Telas antes de regresar en carruaje a la ciudad santa. Aunque era una agenda agotadora, para Clerice, que había vivido como santa, era un plan familiar y cómodo. Sin embargo, el Santo Papa y el arzobispo estaban un poco retrasados. El gran carruaje había sido avistado cruzando el puente Mex hace un tiempo, pero al parecer no se dirigió directamente al edificio Trix. ¿Hay novedades sobre la llegada del Santo Papa? Sí, señora Santa. De camino al edificio Trix, hay un lugar que deben visitar primero. Era extraño. Un visitante de la isla Akin no se dirigía directamente al edificio Trix, centro de la administración académica, sino a otro lugar primero. Cuando preguntó a dónde iban, el caballero de la catedral solo pudo responder con ignorancia. Había una cita más urgente que reunirse con la santa y almorzar con el director. Clerice no presionó el asunto, asumiendo que debía haber una razón para las acciones del Santo Papa, y simplemente esperó sentada. Mientras el peligro no fuera inminente, lo cual era poco probable dado que la escolta del Santo Papa no caería fácilmente en peligro. La fuerza protectora era de élite, monstruosa en habilidad. Específicamente, 5 de los 7 miembros de la fuerza secreta del Santo Papa, apóstoles de Telas, acompañaban esta expedición. Los apóstoles de Telas eran cada uno una fuerza enorme en el continente, moviéndose solo bajo órdenes del Santo Papa. Dominaban varias magias avanzadas y desplegaban alas de poder divino para dominar incluso el dominio de los cielos. Ningún genio de la Academia Sylvanie podría enfrentárseles, con algunas excepciones de poderosos excluidos. Uemem, Ejen, Quen. Clerice aclaró su garganta,
preparándose para la eventual reunión con el Santo Papa. Tomó tiempo para encontrar el tono adecuado, practicó saludos modestos y se preparó para escuchar sus palabras con una sonrisa brillante, sin pretensiones aristocráticas, dejando brillar su porte sagrado. Después de sentarse sola en la sala de reuniones un rato, suspiró profundamente. Los recuerdos de su tiempo en el dominio del Santo Papa vinieron a su mente mientras estaba sentada allí sola. Aunque no era un pasado lejano, los tumultuosos meses que había pasado en Sylvanie lo hacían parecer un recuerdo distante. Orar, bautizar, predicar, recibir confesiones y vivir una vida modesta entre el respeto de la gente. La música de Adele era el único toque de color en la vida monocromática y austera de Clarice. Todavía no la he visto. La idea de que Adele intentaría reunirse si supiera que Santa Clarice se había inscrito parecía obvia, pero no hubo reacción. Clarice se sintió cada vez más melancólica, pensando que quizás solo ella apreciaba esa relación. Aún así, el recuerdo era claro cada vez que cerraba los ojos. La guardiana de la llama sagrada, sentada junto a la ventana tocando el laúd. La chica que siempre observaba el mundo desde lo alto de la torre, incluso más arriba que la habitación de la santa, parecía un recuerdo lejano. Una chica siempre envuelta en misterio. Sus orígenes desconocidos, y cómo llegó al clero era un misterio. Había visto un documento que decía que la chica era de un orfanato en la ciudad comercial de Old Deck. Ocasionalmente hablando con el arzobispo Verdio, quizás no era solo una creyente ordinaria, pero Adele nunca compartió asuntos personales. Sin embargo, Clarice sabía que el puesto de guardiana de la llama sagrada no se confiaba a cualquiera. La llama sagrada que siempre ardía en lo alto de la aguja central del dominio del Santo Papa, una llama que representaba el anhelo por Telas y la fe pura, nunca debía apagarse. En la cima misma de la torre, quizás el lugar más cercano al dios Telas en el dominio del Santo Papa, separada de todos los demás deberes, observándola sola en la cima del dominio del Santo Papa, era cualquier cosa menos ordinaria. Si se encontraban, Clarice deseaba tener una conversación sincera. Asterisco Cugun, asterisco. Mientras Clarice se perdía en estos pensamientos superfluos, sonidos como si la sala de reuniones donde estaba sola se estuviera sacudiendo resonaron. Levantándose de su asiento, se preguntó si era un terremoto, el eje de la tierra realmente temblaba. Clarice quedó atónita al mirar por la ventana el espectáculo increíble que se desarrollaba ante sus ojos. Enormes alas extendidas, causando un vendebel que asaltaba la academia. Al abrirse las alas, se proyectó una sombra masiva y el par de ojos en la cima estaba más alto que la cumbre del monte Orun, dirigiéndose hacia el área costera occidental. La salpicadura al levantarse de las profundidades del océano era visible. Algunos chorros de agua aún caían del cielo. El tamaño descomunal era inconcebible. Colocando sus miembros delanteros sobre la isla Akin, uno en el bosque norte, el otro en el área costera junto al puente Mex, haciendo temblar nuevamente el eje de la tierra. A través de las nubes, su gigantesca cabeza era visible, con su hocico alargado y enormes escamas. El dragón de la lanza sagrada, considerado extinto incluso en leyendas, había despertado. La forma del dragón despertado ahora dominaba la isla Akin. Era una calamidad en sí misma, un desastre contra el cual el poder humano no tenía oportunidad. Causa y efecto. Si hay un resultado, debe haber una causa. Si el escenario se había torcido, su causa también debía existir. El escenario ya había comenzado a deformarse. Estaba preparado para soportar cierto grado de giros y vueltas. Si hubiera podido encontrar la causa, podría haberla tratado adecuadamente. La rabia prematura de Janica se debió a que Lucy y Merilda habían contratado demasiado pronto. La razón por la que el rey dorado Elte llegó a la isla Akin antes fue que la traición del Ortelle fue expuesta por parte de Alice. Como tal, en cada punto de ramificación de la historia, siempre había una causa. Por lo tanto, incluso en medio de esta narrativa retorcida, seguramente surgiría una nueva fase, y creía estar listo para afrontarla. Pero una anomalía se llama así porque siempre surge más allá de las expectativas. El dueño de las alas que corrompían el cielo es el dragón de la lanza sagrada, Wellbrak, la bestia mítica que se decía sellada en las profundidades del abismo marino, con sus alas cortadas por el antiguo espadachín, Leden. El espadachín fracasado de Sylvanie, acto 5, clímax, y jefe final para coronar todos los escenarios. Concluyendo pacíficamente con la graduación al final del acto 4, pensé que no necesitaba preocuparme por este dragón gigantesco. Su bramido corrompía la atmósfera. La fuerza humana no podía contender con él. Incluso con tipos como Lucio o Bell, solo podían defenderse y mantenerse en un punto muerto. Para someter a la bestia, uno tiene que crecer en poder hasta las especificaciones finales, dominar el ritual final de espadachín capaz de atravesar el corazón de un dragón, llevando a Taylor al frente, hasta donde yo sabía. Por supuesto, eso es imposible en este momento. Así es. Como dije, si hay un resultado, debe haber una causa. El escenario podría reordenarse. Pero ¿por qué surgió la tribulación final de este acto ahora? Desconcertaba la imaginación. Aunque pueda torcerse y girar, no hay razón para que ocurra un cambio tan rápido. Pero si la historia no avanzaba como debería, la causa debía ser yo. Soy la irregularidad en este mundo. Sin embargo, enfrentando una distorsión tan abrumadora, no puedo discernir la causa. Incluso si reviso todos los flujos pasados, no puedo identificar el origen de este gran giro. ¿Qué es eso? Corran,
Corran por ahora. ¿Dónde correr? Para salir de esta isla, para salir, todos necesitamos correr al puente Mex. Crash, van. Con el bramido mágico continuando, todas las ventanas de los edificios cercanos comenzaron a estallar. Clan, clatter, asterisco Kugun, Kugun asterisco Crunch, Crunch asterisco. El vidrio de los edificios se rompe, los fragmentos se esparcen por el suelo. Una chica tararea una melodía mientras camina por el pasillo con sus zapatos de cuero pisando los escombros de vidrio. Sobre su hombro lleva un laúd, y en una mano, la lista de emparejamientos de la práctica de combate en equipo. Edel, sin desafiar a nadie, fue emparejada automáticamente. ¿Quién era? Solo se supo el día. Edificio Nile, en la arena 3, 1 p.m., Edel Ceres vs Cleris, debajo, una nota añadida apresuradamente indicaba un cambio. El duelo de la 1 p.m. en la arena 3 se cancela debido al cambio repentino de agenda de la Santa. Por favor, esperen la siguiente asignación de emparejamiento. Es una lástima, podríamos habernos encontrado. Bueno, no es que lo hubiéramos hecho. El bramido del dragón parte el cielo, el suelo y los edificios tiemblan, pero la chica adornada con flores vivas en su cabello continúa caminando imperturbable por la escena apocalíptica. El viento soplará de nuevo. Siempre lo ha hecho. Mirando la forma del dragón que llenaba el cielo, murmuró en voz baja, simplemente repitiendo la frase.